Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Nuevo cohete desde Gaza y frustrado ataque con cuchillo de una adolescente palestina. Detenciones antiterroristas de palestinos, incluido un miembro de la inteligencia, un diputado de Hamás y un exministro. Israel deniega la entrada a la monja independentista catalana Teresa Forcades por poner en peligro la seguridad. Y gran despliegue en el desalojo de los ocupantes judíos ilegales de una casa en Hebrón. Son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego nos acompaña Raquel trayendo noticias culturales, pero empezamos en Israel. Horas después de que un cohete disparado desde la Franja de Gaza impactara en el sur de Israel, su ejército bombardeó en la madrugada del lunes un objetivo de Hamás en el enclave. Esta respuesta se suma a la ola de todo tipo de amenazas como la que este fin de semana volvió a protagonizar, en este caso una adolescente palestina de 13 años, que después de discutir con su familia cogió un cuchillo y abandonó su casa con la intención de morir, acercándose a la entrada de un asentamiento judío donde tras darle el alto el guarda, irrumpió corriendo hacia él con el puñal para matarle antes de recibir un disparo. Recordemos que la semana anterior otro joven de 15 años acuchilló a una mujer delante de uno de sus 6 hijos y horas después otro de 17 años intentaba matar a una embarazada. Sí, eso no es todo, Jordi, sino que las últimas noticias en estas horas es que después de todo esto han sido detenidas 2 gemelas de 18 años, 2 chicas de 18 años, que estaban fabricando bombas de tubo siguiendo instrucciones de cómo hacerlo por internet. Y este tema de las bombas de tubo volverá también porque hace apenas media hora, desde a la hora que estamos grabando estas noticias, pues hubo otro acuchillamiento, apuñalamiento, esta vez en un asentamiento cercano a Jerusalén llamado Beit Horon, y en él 2 asaltantes palestinos apuñalaron a una mujer de unos 40 años que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte, y luego hirieron de forma menos importante a otra empleada de la tienda de verduras y frutas que tiene ese asentamiento. Esta señora mayor de 58 años está en estado moderado, y fueron esos pocos segundos antes de ser abatidos por las fuerzas de seguridad que estaban allí controlando. Pero posiblemente esta primera mujer, no sabemos si va a sobrevivir al ataque. Y encima, aparte de los cuchillos, llevaban también bombas de tubo. ¿Qué son las bombas de tubo? Pues son unas bombas artesanales que se fabrican en la casa de uno con un trozo de cañería. Simplemente es un tubo que tiene atornillado en las 2 puntas unos topes y que se rellena con un material químico que se elabora en base a fertilizantes y otros productos que se obtienen legalmente en las ferreterías de cualquier sitio. Con lo cual, pues ahora estas instrucciones están en manos y todos los chicos y chicas de esta zona pues están fabricando estas bombas para lanzarlas, para hacerse explotar ellos, para causar el mal, y seguimos con la misma sensación de no comprender cómo se puede llegar a eso, cómo una generación de adolescentes puede estar en esos niveles de desesperación como para actuar de esa manera, y cómo las autoridades de que los líderes de ese pueblo no están haciendo absolutamente nada por detenerlos. Todo lo contrario, parece que los estuvieran animando a morir en esa causa. Y antes de seguir con la siguiente noticia, que también tiene que ver con el terrorismo, pues simplemente una mención que ya habíamos informado la semana pasada que el expresidente israelí Shimon Peres había ingresado por un problema cardíaco. Pues el domingo nuevamente fue trasladado por una arritmia al hospital. Y esperamos noticias y a ver si se mejora, pero seguramente ya esta vez con 2 avisos en la misma semana, pues no creo que pueda seguir con su plan de actividades como pretendía,
seguir activo Shimon Peres. Así que desde aquí le deseamos refuá shlema, que se ponga bien y que se cuide. Seguimos en Israel, hablamos de las fuerzas de seguridad israelíes que han detenido el viernes a 3 individuos pertenecientes a una célula terrorista cerca de Tulkarem, en los territorios en disputa. Uno de los detenidos pertenecía al Servicio de Inteligencia General, los servicios secretos de la Autoridad Palestina, y está acusado de colaboración porque ocultó el arma utilizada en un atentado perpetrado la semana pasada en el que resultó herido un soldado israelí. Por otra parte, las fuerzas israelíes han detenido a 4 miembros de Hamás en Hebrón en la noche del sábado al domingo. Entre ellos hay un diputado palestino de Hamás, Hatim Kafisha, y un exministro palestino, Isa al-Jabari, nombrado ministro de Administraciones Locales en 2006. Ya, claro. Entonces, seguramente habrá algún medio español, por ejemplo, que titule presos políticos, ¿no? Porque como este señor, uno de ellos fue ministro, el otro es diputado, pero estaban tramando atentados terroristas. Da igual si fueran de oficio carnicero, médico o político. Las detenciones no son políticas, las detenciones son para evitar que haya muertos y atentados terroristas. Y esto, a ver si queda claro a la mayoría de la gente. Incluso que quede claro que, y esto no es una casualidad, que uno de los detenidos por una célula terrorista pertenecía al servicio de inteligencia, a los servicios secretos de la Autoridad Palestina y estaba colaborando con una célula de terroristas. ¿Un hecho aislado? ¿Un hecho que van a condenar los palestinos? ¿O es la forma de actuar secretamente que tiene el gobierno palestino y que está incitando y que está propiciando y que está dando cobijo y en este caso incluso ocultando las armas que se utilizaron en un atentado para que no se descubran a los autores? Entonces, ya esta semana cuando tuvimos esta noticia del jefe actual de la inteligencia palestina diciendo que ellos evitaron 200 atentados contra Israel, pues no sé, habrán evitado 200, pero igual han protegido a otros 400, entonces ya a mí las cuentas no me salen. Seguimos. Israel denegó el sábado la entrada en el país a la monja y activista española Teresa Forcades, que viajó hasta ese país para impartir unas clases de teología después de que funcionarios del aeropuerto de Tel Aviv le informaran de que su presencia representaba un peligro para la seguridad del país. Forcades, promotora del movimiento social Procés Constituyent a Catalunya, considera que su repatriación obedece a que en julio del año pasado apoyó y participó en la flotilla internacional que iba a mostrar su solidaridad con Gaza, aunque tuvo que desembarcar por los fuertes mareos que padeció nada más salir del puerto de Creta. Sí, y yo me pregunto a todo esto, Teresa Forcades es conocida por promover movimientos independentistas, estar metidas en activismo social, incluso participando en una flotilla ilegal que su intención era llegar a Gaza. La llaman a dar clases de teología a una española que no habla español porque ella es independentista y solamente intenta expresarse en catalán. O sea, la iglesia de los palestinos a la que necesitan como teóloga es a esta señora, o hay algo más, porque vamos a ver, es que parece que todos nos caímos de un guindo ayer y que somos tontos del bote y la señora Forcades indignada se pregunta que no sabe por qué ella supone un peligro para Israel. Claro que supone un peligro porque esta señora ha participado en una acción ilegal contra Israel y porque tiene contactos con elementos dentro de Israel que si la llaman no es por sus conocimientos teológicos. Y entonces sería muy interesante que la próxima vez, en vez de devolverla, pues la detengan y la interroguen. Claro que eso sería todavía peor para la imagen de Israel, pero es lo que cabría pensar cuando viene alguien en la situación de ella a dar clases, porque aquí en España ella no se dedica a la teología.
Antiguamente había una cosa que se llamaba la teología de la liberación, en los años 60, 70, pero esta señal se ha quedado solamente con la parte de la liberación y la lucha y la autodeterminación. No creo que tenga nada nuevo que aportar en el plano teórico, y sería muy interesante saber a quiénes y por qué, a quiénes se va a dar esas clases y por qué le invitaron justamente a ella. La verdad que a mí, yo que soy judío y no soy cristiano, pues me llama muchísimo la atención. Un gran despliegue de fuerzas de seguridad desalojó en la mañana del viernes a unos 80 colonos judíos que habían ocupado ilegalmente el día anterior 2 inmuebles en el centro de Hebrón, cerca del conflictivo santuario llamado Mezquita de Ibrahim por los palestinos y tumba de los patriarcas por los israelíes en los territorios en disputa. Los colonos aseguraron que habían comprado las casas a sus propietarios palestinos, pero las autoridades constataron que no habían recibido permiso previo de los mandos militares en la zona. La ocupación de los edificios amenazaba con agravar la espiral de violencia desencadenada en octubre. El incidente, que se ha producido mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu se encontraba en Suiza para asistir al foro de Davos, ha abierto grietas en el seno de la coalición gubernamental que respalda con solo un voto de mayoría en la Knesset al líder del Likud. Sí, evidentemente la cosa no es sencilla. No es una decisión sencilla para tomar, no solamente para Netanyahu, también si hubiera sido un gobierno de izquierda, desalojar a estos colonos hubiera sido conflictivo. Y tampoco, Jordi, es la primera vez que se desaloja a esta gente de estos edificios. La historia es que estos edificios pertenecieron a judíos que fueron echados por pogromos en los años 20, por pogromos organizados por el Mufti de Jerusalén, que masacraron a los habitantes de los barrios judíos de Hebrón, etcétera, etcétera. Ahora dicen estos colonos que ellos tienen el certificado de propiedad de estos edificios, pero más allá de que sean los dueños del edificio, pues como esta es una zona de control militar, pues tienen que pedir permiso para instalarse allí a las autoridades militares que no se lo han concedido, se lo han negado hasta ahora, porque la situación es muy tensa en la zona. No olvidemos que Hebrón es una ciudad que está justamente dividida. Cuando hablamos del muro, del famoso muro, que en la mayoría de su trayectoria es una valla, pues cuando pasa por Hebrón es un muro justamente para evitar los enfrentamientos entre los grupos de judíos y los grupos de árabes que habitan en la ciudad. Y por lo tanto, que de pronto una nueva casa que haya que protegerla con tanques y con helicópteros para que sus habitantes puedan vivir tranquilamente, pues no es una situación viable en este momento, y se ha procedido de la forma que a muchos les parece que nunca se actúa, pero que es habitual en Israel, que cuando hay que desalojar un asentamiento que el gobierno o los jueces o se ha determinado de alguna manera que es ilegal, se procede y se desaloja, y se actúa con la misma contundencia con que en el caso de un castigo a los palestinos que han puesto bomba terrorista, pues se derriban casas también por orden judicial. Entonces, me gustaría también ver estas imágenes que sí se ven en Internet, que se pueden ver en YouTube, en las redes sociales, que me gustaría que esto también se mostrase en los noticieros, en las televisiones, en España, por ejemplo, para mostrar que cuando Israel tiene que desalojar a colonos judíos, los desaloja y pone en marcha a muchísimos soldados, a muchísimos soldados no armados en ese momento, porque te voy a decir una cosa, que es muy difícil desalojar a alguien si uno tiene que cargar con el armamento. O sea que van unos soldados de guardia y otros que van a desalojarlo, porque no suelen salir por su propia voluntad. Y hay igual se necesitan 6 personas o 4 personas para sacar uno por uno a los habitantes de estas zonas, y si son mujeres tienen que ir mujeres soldados para que no haya problemas de que digan que las han tocado, y en el caso de los niños no sé tampoco qué tratamiento, pero todo con muchos algodones, pero en definitiva se desaloja de la misma manera que en el año 2005, cuando se decidió
se decidió la desconexión total de la Franja de Gaza, pues se sacaron de allí no solamente a los colonos, sino a muchísima gente que estaba allí reforzando y apoyando a los colonos, y fue una batalla campal no sangrienta hasta el tema de producir muertos, pero sí muchos heridos y que a mucha gente le causó mucho daño. Y en este caso me imagino que los soldados que fueron a desalojar a los colonos tampoco se lo pasaron bien, pero tienen que obedecer las órdenes que les imparte un Estado democrático, un Estado de derecho como es Israel. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Hola, Raquel. Hola, Jordi. Seguimos recordando esos actos en memoria de las víctimas de la Shoah. Sí, en este caso vamos a hablarles de los eventos, de los actos conmemorativos que ha organizado Yad Vashem, tanto en Israel como en el extranjero. Señalar para comenzar que por primera vez va a tener lugar una entrega de las medallas y la concesión del título de Justo entre las Naciones en Estados Unidos, en la sede de la Embajada de Israel en Washington, en un acto que estará presidido por el presidente Barack Obama, quien pronunciará el discurso de apertura de este evento, que tendrá lugar el propio 27 de enero. Es una ceremonia única en honor a los justos entre las naciones. En este caso son 4 personas. Ya les hemos hablado de estas personas que son los que han obtenido recientemente este título. Serán el sargento Roddy Edmonds y Luis Gunden, y los ciudadanos estadounidenses y los ciudadanos polacos Valery y Marila Zibensky. Se entrega este título, este nombramiento, a título póstumo, lo recogerán sus familiares. Y bueno, es un evento organizado por la Embajada de Israel, Yad Vashem y la Sociedad Americana de Yad Vashem. Y como les decimos, es la primera vez que tiene lugar en Estados Unidos, y es importante que el presidente Barack Obama asista a este encuentro. Además de esta iniciativa en Estados Unidos, la Knesset mostrará una exposición itinerante especial de Yad Vashem titulada La angustia de la liberación, cómo se refleja en el arte 1945-1947. Se ha suspendido un simposio internacional, Jordi, que hay todos los años, que es anual, dedicado a diplomáticos en Yad Vashem en torno al 27 de enero, debido a la situación climatológica que se está viviendo en estos días en Jerusalén, con tanta nieve. Bueno, pues han decidido suspender este evento. En cambio, podemos aproximarnos a esta conmemoración en línea a través de la oportunidad I Remember. Seguro que recuerdan que pueden vincular su perfil de Facebook a esta iniciativa I Remember, y recibirán información, y su nombre, su perfil de Facebook estará unido al azar a un nombre de uno de los más de 4,5 millones de hombres, mujeres y niños que se encuentran actualmente en la base de datos de Yad Vashem. Se aparecerá en el perfil de la persona que elija unirse a esta conmemoración a través de Yad Vashem Online con esta iniciativa I Remember. Ya les dijimos también que en Berlín, en Alemania, se inaugura la exposición Arte del Holocausto, 100 obras de la colección de Yad Vashem, que será inaugurada por la canciller Angela Merkel en el Museo Histórico Alemán de Berlín. Esta exposición estará a disposición estará abierta hasta el 3 de enero, desde el 3 de enero, hasta el 26 de abril de 2015, pero se inaugura este día 26. Y después, en todo el mundo, investigadores, historiadores y educadores de Yad Vashem viajarán para participar en distintos eventos y en ceremonias en todo el mundo para celebrar este día en países como Bélgica, Ghana, Kenia, Etiopía, Ruanda, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Brasil, Eslovaquia, Malta y Rusia. En Estados Unidos, en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, habrá una ceremonia especial a cargo del director de la sección de Relaciones Internacionales de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto de Yad Vashem, Jane Jacobs Kimmelman.
También en Londres, en el Reino Unido, el profesor Dan Bichan, jefe del Instituto Internacional para la Investigación del Holocausto y el titular de la cátedra John Nachman para Estudios del Holocausto de Yad Vashem, pronunciará una conferencia sobre los justos entre las naciones organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth en colaboración con la Embajada de Israel. Y finalmente, en la sede de la Unión Europea, en Bruselas, en Bélgica, el profesor Robert Rosen, director de las bibliotecas de Yad Vashem, presentará una conferencia magistral sobre antisemitismo en la Fundación Konrad Adenauer. Muy bien, Raquel, ¿tienes algo más por ahí? Sobre lo que va a hacer Yad Vashem en estos días, pueden obtener más información en la página web, pero nosotros avanzamos un poquito, cambiamos de tema, Jordi, y les hablamos de una obra de teatro muy vinculada con España, que se está representando en estos días en el israelí Teatro Gesser. Allí han elegido basarse en el más inmortal de nuestros libros, en Don Quijote, para crear la obra Yo, Don Quijote. Es una historia de teatro en la que dos presos que comparten celda se nutren de las lecturas del libro de Cervantes para pasar el tiempo y sentirse un poco más libres. Uno es un asesino condenado a cadena perpetua y el otro está condenado por robo a ancianos a 8 años de prisión. Lo original de esta obra del joven escritor israelí Roy Chen es que tanto el papel del prisionero, del presidiario que lee la obra, que es Don Quijote, como el de su compañero que hace de Sancho Panza, está interpretado por 2 actores. O sea que son 4 los actores que representan estos papeles, se van turnando. Además son muy famosos en Israel, con lo cual la gente quiere ver, por lo visto, va a una primera representación para ver a 2 actores y luego vuelve para ver cómo se lo han planteado la otra pareja de actores. O sea que es muy curioso. Y ya les decimos, está siendo todo un éxito, Yo, el Quijote en Israel. Pues nada, una nueva puesta en escena de Don Quijote de una manera diferente, quiero decir, simplemente tomando como inspiración. Fantástico. Raquel, ¿qué más tienes? Terminamos con una recomendación literaria. Yusé el Sefardí, el judío que desafió a la Iglesia, es un libro de Gregorio González Olmo que ha sido galardonado con el premio Felipe Trigo. Este premio lo logró Gregorio González a finales de 2014 y nos habla de las andanzas de Yusé el Sefardí. Toma como modelo la obra El Mucejarrillo de Jiménez Lozano, que es autor también, José Jiménez Lozano, es autor también del prólogo de este libro de Gregorio González. Yusé nace en la comunidad judía de Cuéllar y su existencia da un giro cuando los reyes católicos obligan a todos los judíos, a través de la ley de apartamiento de las Cortes de Toledo, a recluirse en las aljamas en el plazo de 2 años. Es entonces cuando el protagonista se siente apartado en un lugar en el que ha perdido sus privilegios. Yusé ve cómo la relación entre cristianos y judíos va cambiando, estudia medicina y entra al servicio del rabino mayor de las aljamas de Castilla y León. El autor aprovecha este planteamiento para hablar de cómo funcionaban las aljamas, de los ritos y las costumbres de la España de finales del siglo XV. Llega el decreto de expulsión de 1492 y Yusé se ve obligado a dejar atrás Castilla y todo lo que había supuesto su vida para poner rumbo al norte de África. Allí ocurre algo y decide volver. Hasta ahí podemos contarles acerca de esta obra, de la que intentaremos hablar con su autor. Por cierto, que la primera edición ya está agotada. Bien. Se está pensando en una segunda edición y también en una segunda parte que quizá será el primer paso para completar una trilogía y la segunda parte estará ambientada en Toledo. Pero ya nos dará nos ofrecerá más datos Gregorio González Olmos en un próximo Marcapáginas. Pues nada, Raquel, otro libro ambientado en la época en que los judíos vivían en España. Ahora vuelven a vivir en España, pero quiero decir en el pasado, ¿no? Fantástica obra, seguro, Raquel, y seguro que gusta mucho a los amantes de la historia y con
esas aventuras que protagoniza Youssef El Sefardi. Exactamente. Gracias, Raquel. Hasta mañana.